Vamos a detenernos esta mañana durante algunos minutos en un pasaje del Evangelio que me parece de tremenda importancia y que habla precisamente de las tentaciones de Jesús. Acompáñenme al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde el tercer evangelista recoge uno de los episodios verdaderamente esenciales e importantes en la vida de Jesús, pero que también significa un paralelo y una imagen de lo que es realmente también la vida para nosotros. Vamos a empezar a leer en Lucas capítulo 4 y versículos 1 y 2, y seguiremos con estos versículos en los próximos minutos. Dice así en Lucas 4 y versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El pasaje que acaban ustedes de leer es el inicio, casi el prólogo, el preámbulo, lo que sucede inmediatamente antes de que Jesús comience su ministerio. Jesús había crecido en sabiduría delante de Dios y de los hombres, como dice el evangelista Lucas. En un momento determinado, cuando se produjo la predicación de Juan el Bautista, de acuerdo a las profecías de Isaías y de Malaquías, Jesús fue bautizado en el Jordán. En el momento del bautismo se abrió el cielo y la voz de Dios reconoció que aquel era el Mesías, el Hijo de Dios en el que se complacía, y a continuación Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Tenía que ser tentado. Y lo que vamos a leer en los próximos versículos es la confrontación entre dos personajes que simbolizan realmente el bien y el mal a lo largo de milenios de la historia humana. Por un lado está el diablo, o la palabra que se utiliza también en este texto, Satanás. Satanás no significa otra cosa nada más que el tentador, en hebreo, Hasatán, o diabolos, el embustero. Y por otro lado está Jesús. Y en estos versículos tiene que decidirse exactamente si Jesús efectivamente es capaz de enfrentarse a las tentaciones, si efectivamente su ministerio va a ser un ministerio que comience desde el principio bien, y fíjense que no hay un ministerio que comience sin una previa tentación, y por supuesto el cimiento que va a tener la actuación de Jesús en los siguientes 3 años y pico que va a durar hasta llegar a la cruz y la resurrección. Y quisiera adelantarles además que las tentaciones con las que el diablo intenta que Jesús tropiece antes del inicio de su ministerio, por cierto que son tentaciones que tienen paralelo en nuestra vida. Primera, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y la verdad es que esta parece una tentación muy suave. El diablo no estaba en absoluto tentando a Jesús con la idea de que en un momento determinado se fuera con la mujer de su prójimo, o con que robara panes en algún sitio donde hubiera panes, o con que mintiera para quizá obtener pan. Le estaba diciendo algo que estaba totalmente dentro de lo que Jesús podía hacer. Eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dices a esta piedra que se convierta en pan? Ni siquiera sería un capricho. Llevas 40 días sin comer ni beber, eso debe de dar mucho hambre. De modo que no tiene nada de particular. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y para cualquiera que haya estado en el desierto de Judea sabe que además las piedras tienen forma de pan. Es decir, el paso del tiempo, la forma en que el viento ha ido actuando sobre esas piedras, hace que sean unas piedras planas y redonditas que recuerdan el pan de la tierra. De modo que, ¿por qué no lo haces? Tienes hambre, es justo que sacies tu hambre, ha terminado tu tiempo de ayuno y lo puedes hacer. ¿Por qué Jesús no aceptó el convertir las piedras en pan? Si tenía hambre, si el convertir las piedras en pan nadie ha demostrado que esté mal, si no hay ningún mandamiento de la ley de Dios que prohíba convertir las piedras en pan,
Si tenía una necesidad que no era una necesidad mala, ¿por qué Jesús no aceptó convertir las piedras en pan? Pues porque lo primero en la vida de un creyente nunca puede ser lo material. Fíjense lo que contesta en el versículo 4. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús no podía aceptar colocar lo material como su primera necesidad. Por supuesto que Jesús comía como todos los días, y nosotros necesitamos comer para no morirnos. Pero si alguien piensa que efectivamente lo material es lo primero en la vida, sin darse cuenta, a quien está dando la razón es al propio diablo. Y desgraciadamente me temo que hay muchos creyentes que a veces caen en esa situación. Lo primero que les preocupa en la vida es lo material. Por supuesto saben que su vida tiene un factor material y tiene una parte que es espiritual y van a la iglesia los domingos y ocasionalmente leen la Biblia, pero ese elemento material es el primero. Y ante la tentación de convertir las piedras en pan, en el supuesto de que hubieran podido hacerlo, seguramente lo hubieran hecho. No hubieran pensado que necesariamente eso fuera malo, ni que poner lo material por delante de otras cosas está mal. Pero la idea de Jesús es clara. No solo de pan vive el hombre, ni lo primero es el pan. Y lamentablemente, en la vida de muchos creyentes parece ser que el Espíritu Santo se ha visto sustituido por el Espíritu Tanto. Tanto tienes, tanto vales, que diría un refrán español. Fíjense la referencia de Jesús que está en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Acompáñenme a Deuteronomio 8, donde aparece la cita con la que Jesús está respondiendo precisamente al diablo. Y dice así en Deuteronomio 8 y versículos del 1 en adelante. Y fíjense el enfoque que Dios le da a Moisés y que es un enfoque totalmente distinto y opuesto al del diablo tentando a Jesús. Dice en Deuteronomio 8 del 1 en adelante: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El primer elemento esencial que Jesús responde claramente al diablo es bastante claro. Mira, pasar hambre no siempre es malo, no es agradable, pero no siempre es malo. La gente en el desierto, hubo algún momento en que Dios consideró que para que aprendieran espiritualmente no les vendría mal pasar hambre y que se dieran cuenta de que no todo está en nuestras manos, sino que dependemos de Dios para llenarnos el estómago todos los días o para tener un abrigo. Podría convertir las piedras en pan, pero no solo de pan vivirá el hombre. Y la primera lección clara de Jesús es que efectivamente lo material no es lo primero. Acompáñenme ustedes a Lucas en este mismo capítulo, en este mismo Evangelio, capítulo 12. Lucas 12, donde Jesús de nuevo vuelve a insistir en esta misma visión. Lucas 12 y versículos del 4 en adelante dice lo siguiente: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida
tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El primer aspecto es que lo material no es lo primero en esta vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, por cierto, quita de mucha preocupación. Cuando uno tiene que depender de los hombres, como comentaba antes muy bien Estela, está apoyándose en un cimiento que no siempre es precisamente sólido. Fíjense en Lucas 12 y versículos del 22 en adelante. Dice así en Lucas 12, 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. El mensaje de Jesús es tremendamente claro. Por supuesto que todos tenemos que vestirnos para salir a la calle y todos tenemos que comer, incluso en algunos casos dar de comer a nuestra familia o a gente que depende de nosotros. Y esto se puede abordar de 2 maneras. Hay gente que se deja llevar por la ansiedad. Hay momentos económicamente buenos y de pronto hay situaciones de crisis. Y cuando de pronto se produce la crisis, la gente siente la angustia. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Y qué va a ser de la gente que depende de mí? Y en un momento determinado la angustia acaba llegando a eso que en el versículo 29 Jesús llama ansiosa inquietud. No hay manera de estar quieto. Uno lo único que siente es como si tuviera una picazón dentro del alma que no le deja descansar. Y además la sensación de ansiedad. El trabajo lo he conservado hasta hoy, pero no sabemos la semana que viene. Ya han empezado a despedir gente. ¿Y qué va a pasar con mis niños? ¿Y con mi mujer? O quizá con mis padres, que son ancianos. Y la respuesta de Jesús en este sentido es bastante clara. Mira, si tú sabes las necesidades que tienes, tu Padre Celestial las conoce mejor que tú. Y si efectivamente a ti te preocupa lo que puede suceder, mira, date un paseo por el campo. Ocúpate por una vez de no ir tan deprisa en el automóvil y párate a ver los pájaros. O contempla la forma en que crecen las plantas. Cuando yo venía para acá, desde casa esta mañana estuve viendo las palmeras. Tenía un aspecto maravilloso esas palmeras. Una elegancia que ni siquiera tienen muchas mujeres. No tengo ni idea de quién da de comer a las palmeras, pero yo sé que el agua y el sol de Dios las mantiene así de bellas. Pues sinceramente no veo por qué el Dios que mantiene así a las palmeras cerca de Key Biscayne no va a mantener igual de bellas a muchas hermanas. Sinceramente no sé por qué dejaría de alimentarlas si puede mantener a plantas que a fin de cuentas son hojas y madera nada más. No estéis en ansiosa inquietud. No os preocupéis porque tenéis hambre y encima esas piedras tienen aspecto de pan. No, buscad primero el reino de Dios y todo os será añadido. La primera gran tentación de los creyentes es no buscar primero el reino de Dios, sino ocuparse de otras cosas. Jesús, tienes hambre, convierte las piedras en pan. A fin de cuentas, eres el Hijo de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y desgraciadamente,
cuántos creyentes se ven acribillados de dolor precisamente porque no han comprendido que lo material no es lo primero, sino que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Segunda tentación, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y uno casi puede imaginarse verdaderamente la escena. El diablo lleva a Jesús a lo alto de ese monte y de pronto le descubre la gloria del imperio chino o la enorme gloria del imperio romano que controlaba todo el Mediterráneo, o cualquier otro imperio, y le dice: mira, la potestad y la gloria es mía. Y hay que reconocer que la potestad y la gloria de estos imperios es impresionante. Y además yo la tengo, te puedo dar la potestad y la gloria. El diablo muy hábilmente oculta que no es el Señor de la tierra, pero sí tiene la potestad y la gloria de esos imperios. Yo te la doy si postrado me adoras. Hay muchos creyentes para los que el dinero y lo material no tiene una especial importancia, pero sin embargo sí que les gusta la potestad y la gloria. Y efectivamente ese es un gran problema. Conozco gente que es enormemente desprendida y que desde luego nunca consideraría que lo material es importante, pero sin embargo le encanta la gloria, la adulación, el que la gente hable absolutamente maravillas de ellos. Y sin embargo, fíjense en la respuesta de Jesús. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único que puede ser el centro de la existencia, del universo y de los seres humanos es el Señor. Y cuando de pronto decidimos que ese centro lo podemos ocupar nosotros, somos verdaderamente tan importantes que deberíamos ser el centro, estamos entrando, quizás sin darnos cuenta, en un acto de idolatría. Bueno, generalmente nadie es tan tonto como para pedir a los demás que lo adoren, no en un sentido muy religioso, pero efectivamente hay gente que necesita esa atracción de los demás hacia ellos. Necesitan convertirse totalmente en ese centro, necesitan la potestad y la gloria. Y desde luego la potestad y la gloria en el primer siglo era sobre todo la potestad y la gloria de los reyes. Jesús, si tú quisieras, yo te la daría. Porque francamente da pena verte. Después de tantos años, de tantos días aquí en medio del desierto, el aspecto que tienes, el hambre. Y qué fantástica es la potestad y la gloria. La gente mata por ello, miente por ello, traiciona por ello. Y la respuesta de Jesús es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando uno no sabe que el centro realmente es Dios y que nuestra vida debe de orbitar, de girar en torno a Él y no al revés, quizás sin saberlo está cayendo en un acto de idolatría. Pero además está estropeando cualquier posibilidad de servicio. Les voy a pedir que me acompañen a un texto de la Biblia que no es especialmente conocido, pero que yo reconozco que le tengo un cariño muy especial. Se encuentra en el libro de los Jueces. Y para mí es toda una imagen de, en realidad, lo que debería de ser la actitud de una persona que quiere servir a Dios. Jueces, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 8, donde aparece una parábola no muy conocida, pero que me parece que tiene una extraordinaria importancia. Es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia. Jueces 9 y versículos del 8 en adelante. Y dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros.
Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La historia es una historia verdaderamente fantástica. De pronto un día los árboles, que se ve que andaban un tanto enloquecidos, decidieron que querían tener un rey sobre ellos. Eso pasó también en Israel, en la época del profeta Samuel. A veces la gente enloquece y decide que quiere tener un rey. Y entonces fueron a ver a los árboles que supuestamente podrían ser un buen rey, de modo que fueron a ver al olivo. Y le dijeron: bueno, mira, con lo que tú das, el aceite, lo sano que es, la dieta mediterránea, todas estas cosas, ¿por qué no te conviertes en nuestro rey? Y el olivo dijo: pero pensáis que no tengo otra cosa que hacer que convertirme en rey, pero si eso es una tontería. Mi misión en la vida es precisamente dar el fruto que doy. ¿Cómo voy a abandonar mi función de servir a Dios y a los hombres dándoles aceite para convertirme en rey? ¿Quién sería tan tonto como para dejar de ser olivo, que es algo que produce lo que da honra a Dios y a los hombres, y convertirme en el rey de los árboles? ¡Qué tontería! De modo que los árboles decidieron ir a ver a la higuera y le dijeron: anda, conviértete tú en la reina. Todo el mundo sabe que el higo es un fruto dulce, exquisito. Y la higuera dijo: yo no puedo hacer esa tontería. Yo sirvo a los demás con los frutos dulces que salen de mí. ¿Por qué debería dejar de servir a los demás con los frutos dulces que yo produzco simplemente para tener la potestad y la gloria, como decía Satanás a Jesús? No tengo la menor intención de ser vuestro rey, eso es una pérdida de tiempo. Y entonces fueron a ver a la vid. La vid ya era más pequeña, porque claro, evidentemente desde una higuera a una vid, la vid ni siquiera es muy seguro que sea un árbol, pero no había ningún árbol que aceptara el ser rey, de modo que fueron a ver a la vid, que era una cosa ya entre el matorral y el árbol. Pero la vid dijo: pero yo produzco mosto, alegra el corazón de los hombres. ¿Por qué debería dejar de servir a los hombres en lo que es algo que Dios me ha dado simplemente para tener la gloria y la potestad? Y los árboles, desesperados, porque no había ningún árbol tan insensato como para querer ser rey, decidieron ir a ver a la zarza, que como todo el mundo sabe ya ni es un árbol. Es una especie de matojo que si te descuidas te destrozas las manos cuando te acercas. Y la zarza sí era lo suficientemente estúpida como para querer ser rey. Es más, tenía una visión de sí misma no precisamente exacta ni desde luego humilde. Por supuesto que seré rey y que vengan todos los árboles a cobijarse bajo mi sombra. ¿Bajo la sombra de la zarza? Serían las raíces de los árboles las que les daría la sombra, ¿no? Y como todos aquellos que de pronto tienen esa idea muy poco realista sobre sí mismos, dijo: bueno, y aquí no quiero que nadie saque los pies del tiesto, ¿eh? Que no se desmande nadie, porque yo puedo arrojar un fuego que queme a los cedros del Líbano, el árbol más fuerte y más alto que podía conocer un judío de aquella época. Es muy triste cuando alguien no se da cuenta de que el centro de su vida es Dios. Y de que lo importante en esta vida no es la potestad y la gloria, sino servir a los demás con aquello que Dios nos ha dado. Quizá algunos de ustedes tienen un fruto dulce como la higuera, o quizás son capaces de alegrar a otros como la vid, o quizás sirven para honrar de una manera especial a Dios y a los hombres como el olivo. Pero espero que ninguno de ustedes sea tan estúpido y tan absolutamente orgulloso como la zarza. No tentarás, en absoluto, no dejarás que haya otro centro nada más que el Señor en tu vida. Solamente adorarás al Señor tu Dios.
Fíjense la forma en que Jesús expresa esto en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y por cierto, esto casi parece un eco directo de la tentación de Jesús 18 capítulos antes. Dice en Lucas capítulo 22 y versículos del 24 en adelante. Lucas 22 del 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense en el escenario, porque el escenario no tiene verdaderamente desperdicio. Es la última cena, Jesús ha anunciado que le quedan unas horas de vida, señala que el Hijo del Hombre va según está determinado, les está diciendo que lo van a asesinar y se pone a discutir entre ellos quién es el más importante. Verdaderamente el ejemplo que estaban dando aquella noche los 11, porque Judas ya había ido a traicionar a Jesús, era notable. Dice así, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los discípulos están discutiendo sobre quién es el mayor y Jesús les dice, no, esto no es así. Esto es normal entre los políticos o los reyes de las naciones. Quieren dominar a los pueblos y encima se presentan como bienhechores. Es más, generalmente cuanto más tiránico es un gobernante, más se presenta como el gran bienhechor del pueblo. Pero vosotros no sois así. Eso es normal en el mundo, pero mi ejemplo no es el del mundo. Yo soy el Señor y sin embargo estoy con vosotros como el que sirve. Y esa es la manera en la que vosotros tenéis que vivir. No porque vayáis a ser esclavos para toda la eternidad, yo os asigno un reino y mi Padre os dará el lugar en ese reino, sino porque mi forma de hacer las cosas es esa. Y Jesús podría haber añadido, y hace 3 años el diablo me ofreció la gloria y la potestad y yo le dije, solamente adorarás al Señor tu Dios. La gran tentación de muchos creyentes es precisamente la de la apariencia, el poder y la supuesta grandeza. Y hermanos, cuando caemos en creer que somos el centro del mundo y que todo el mundo tiene que girar en torno a nosotros, cuando olvidamos que nuestra tarea en esta vida no es subir peldaños, como si esto fuera las primarias para llegar en algún momento a la Casa Blanca, sino vivir como siervos que sirven a imagen y semejanza del siervo de Dios, del Señor Jesús. Cuando olvidamos que es estúpido perder nuestra dulzura o nuestra alegría o lo que Dios nos ha dado para servir a otros a cambio de la apariencia, estamos cayendo en la idolatría, porque solamente servirás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Dice así en el versículo 9 del capítulo 4 de Lucas, versículos del 9 en adelante. Y le llevó a Jerusalén, el diablo a Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense muy bien en esta tercera tentación porque hay cambios verdaderamente notables. El diablo ya ha visto que no funcionaba lo del desierto.
y ha visto, por supuesto, que tampoco funcionaba eso de mostrar la gloria de los reinos. Y entonces recurre a algo que es mucho más sutil y me atrevería a decir que es más diabólico. Lleva a Jesús hasta Jerusalén, la ciudad santa, le coloca en lo alto del pináculo del templo, la casa de Dios, y además le cita la Biblia. E incluso hasta se podría decir que no la cita mal. Le cita del Salmo 91 una promesa en la que se dice que a sus ángeles mandará para que te guarden y te sostendrán en sus manos para que no tropieces en piedra. Jesús realiza el clavado del ángel y baja aterrizando suavemente, porque esto va a ser un éxito además. Nunca lo han visto en Jerusalén. Si te subes a lo alto del pináculo del templo y aferrándote al pasaje del Salmo 91 y las promesas que hay, te lanzas haciendo un clavado como si te tiraras a una piscina, esto va a ser verdaderamente un éxito. Avanza por fe, lánzate al vacío y demuestra que eres el Hijo de Dios. Y esto casi parece piadoso, si hasta se parece a algunas predicaciones que a veces se oyen. Fíjense en la respuesta de Jesús. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser tentar a Dios el hecho de que uno pueda hacer algo que está recogido en la Biblia? Pues es muy sencillo. Cuando uno actúa fuera de la voluntad de Dios, en muchas ocasiones lo que está haciendo es tentar a Dios. Incluso aunque eso aparentemente sea algo que Dios nos podría dar en otras condiciones. Voy a ver si puedo explicarles bien esto, porque me parece de una importancia esencial. Hay algunas personas que conciben a Dios como una especie de ser al que uno le puede retorcer el brazo utilizando textos bíblicos y obligarle a hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, a mí me gusta esa casa. Y como la casa me gusta y Dios me ha prometido que me va a dar un techo en el que cobijarme mi familia y yo, vamos a retorcer el brazo a Dios para que además sea esa casa. O, por ejemplo, Dios me ha dicho que me va a dar los medios para mantenerme. Y a mí en realidad lo que me gusta es ese trabajo en concreto. Retorzamos el brazo a Dios a ver si cede y hace eso. Y por supuesto esto lo podemos aplicar a otras cosas, el trabajo, el domicilio, la pareja para toda la vida. Entre los jovencitos además es muy divertido, ¿no? Porque resulta que de pronto te gusta un chico o una chica en la iglesia y es estupendo si además consigues que a Dios también le gusta el chico o la chica que a ti te gusta. Pero lo que está diciendo Jesús es que todo esto que es bueno encontrar a la pareja de toda la vida, es bueno tener un empleo, es bueno tener una casa, etc. En realidad, cuando es bueno, es cuando se somete a la voluntad de Dios. No es que yo le obligo a Dios a que me dé esa casa, es que yo le pregunto a Dios dónde quiere que yo viva y cuando le escucho voy a ese sitio. No es que yo le obligo a Dios a que me dé ese empleo, es que yo escucho lo que Dios quiere que yo haga con mi vida y cuando Dios me lo dice, yo le obedezco. Y el problema es que en muchas ocasiones nosotros seguimos la línea del diablo. Que hay un versículo en ese sitio de la Biblia, Señor, que dice que tienes que hacer lo que yo quiero. Y sin embargo, la palabra de Jesús es, eso es tentar a Dios. Nosotros no estamos para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con nuestra vida. Nosotros estamos para escuchar a Dios lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y esa es una diferencia que me parece que es tremenda. Cuando Dios llamó a un muchacho que vivía en Ur de los Caldeos, ya un tanto crecidito, que se llamaba Abraham, y le dijo, deja tu casa, deja tu parentela, deja tu familia y márchate donde yo te quiero llevar. La respuesta de Abraham no fue, no, un momento, que yo ya tengo la vida resuelta aquí en Ur de los Caldeos, no me compliques la existencia. Yo lo único que yo necesito es que tú me des un hijo, lo demás ya lo tengo. Mira, ya tengo una mujer que me gusta y se llama Sarai. El negocio familiar va bien, económicamente vamos de maravilla, la ciudad no está mal. Tú dame un hijo que el resto ya lo tengo yo decidido, Señor.
La Biblia dice que le dijo a Abraham, coge a tu mujer y deja tu parentela, deja tu familia, deja tu casa y márchate a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no discutió y le obedeció. Es más, como dice la Escritura, cuando Dios además le dijo cómo iba a venir el hijo y todo lo demás, Abraham creyó y le fue imputado como justicia. Esa es la realidad. Y realmente cuando uno, en lugar de buscar la voluntad de Dios, intenta imponer su voluntad a Dios, en cosas que muchas veces son buenas, pero intenta imponer la suya, y encima pretende que Dios haga lo que uno quiere, sin escuchar antes lo que Dios quiere decirnos sobre nuestra vida, está tentando a Dios. Hay un hermano que tuvo mucha influencia en mis primeros años de conversión. Es un hermano ya muy mayor, más de octogenario, que enseñaba, cuando yo lo conocí, enseñaba griego en una universidad de Irlanda del Norte. Se llama David Gooding. Y era un hombre muy humilde, nunca había querido, por ejemplo, ser pastor, consideraba que él no era pastor y se limitaba a enseñar en las iglesias en las que estaba, era un maestro de la palabra muy respetado, pero siempre había considerado que él no era pastor y que no iba a serlo. Y además era una persona muy cuidadosa precisamente en buscar la voluntad de Dios. En cierta ocasión llegó el domingo a la iglesia, se le acercó una hermana y le dijo, hermano Gooding, el Señor me ha mostrado que tenemos que casarnos. Y Gooding le dijo, hermana, no se preocupe, cuando el Señor me lo muestre empezamos a hacer los preparativos para la boda. Uno no tiene que dejarse llevar por sus propios deseos. Tiene que someter sus deseos a la voluntad de Dios. En cierta ocasión se cuenta que durante la Guerra Civil Americana, que devastó este país como no lo ha devastado ninguna guerra en todo el continente americano, en 4 años de guerra murieron más de 1 millón de personas. Hubo alguien que se acercó al presidente Lincoln y le dijo, por supuesto, Dios está con nosotros. Y Lincoln le dijo, mire, a mí no me preocupa mucho si Dios está con nosotros. Lo que quisiera es que nosotros estuviéramos con Dios. Y ese es el gran problema. Muchas veces damos pasos en esta vida porque Dios, que es nuestro Padre, tiene que estar con nosotros. Deberíamos preguntarnos más bien si eso no es tentar al Señor nuestro Dios y si en realidad no deberíamos preguntarle antes qué pasos tenemos que dar en nuestra vida. Y muchísimos creyentes se librarían de muchas amarguras y de muchas desilusiones y de muchas decepciones y de muchos pesares si antes de dar determinados pasos en su vida, en vez de tratar a Dios a empujones para que vaya en la dirección en la que ellos quieren ir, serena, tranquila y confiadamente, le hubieran preguntado a Dios cuál era su voluntad para ellos. No tentarás al Señor tu Dios. Y en este sentido, y a mí me parece bastante claro, por supuesto que Dios tiene un propósito para nuestro trabajo, para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia y para muchas cosas. Pero su propósito no es que lo empujemos ni que lo tentemos, es que lo escuchemos y que nos sometamos humildemente a lo que Él quiera. Fíjense que al llegar a este punto, que es absolutamente esencial, se acaba el episodio de las tentaciones. Dice el versículo 12 que respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces se producen 2 cosas, y esto es muy importante. Primero, versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo había sido derrotado, y siempre que el diablo es derrotado se aparta, pero siempre es por un tiempo. Si alguien piensa que esta vida no es un continuo correr hacia la meta, como dice Pablo, o no es una continua lucha hasta que lleguemos a la meta, está muy equivocado. Esta vida es un combate continuo.
en el que tenemos la posibilidad de la victoria si vamos en las filas del capitán, que es Cristo. Pero esa victoria es cierta. Cuando hubo acabado toda la tentación, el diablo tuvo que reconocer que estaba derrotado y se marchó por un tiempo, pero tuvo que marcharse. Es lo mismo que sucede. Ninguna de las tentaciones, persecuciones, dificultades, tribulaciones que podamos abordar en esta vida duran para siempre. En un momento determinado concluyen. Puede que luego vengan otras, pero concluyen. Y tendríamos que saber que concluyen cuando hacemos como Jesús, cuando no colocamos en primer lugar lo material, sino lo espiritual, cuando no nos colocamos nosotros como el centro, sino que colocamos a Dios, y cuando no buscamos imponer nuestra voluntad a Dios, sino que le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas. Segunda consecuencia, y esto es bastante importante, versículos 14 y 15. El diablo se marchó derrotado a la espera después de un tiempo de volver a la carga. Pero Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús empezó su ministerio. Es muy difícil, por no decir imposible, tener un ministerio fructífero o una vida cristiana provechosa si uno no vence estas tres tentaciones. Si alguien coloca lo material antes de lo espiritual, su carrera va a ser corta. Puede que tenga algún momento en que suba como la espuma, pero eso de pronto estalla como un cohete y lo único que viene después es la recogida de la ruina. Si uno en un momento determinado, en lugar de colocar a Dios como el centro, se coloca a Él, puede suceder lo mismo, pero eso no perdurará. Y tampoco perdurará nada en lo que el hombre intenta imponer su voluntad frente a la voluntad del Señor. Jesús pudo comenzar su ministerio en el poder del Espíritu precisamente porque había vencido las tentaciones. Y por cierto, esto me parece muy importante, que nadie sueñe con el poder del Espíritu no por mucho tiempo, si no está dispuesto a vencer esas tentaciones. Cuando uno de pronto ha decidido que él va a imponer a Dios su voluntad en vez de dejar que Dios haga su voluntad en su vida, el Espíritu no tiene mucho que hacer en la vida de esa persona, ya tiene muy claro lo que piensa hacer. Cuando uno ha decidido que Él es el centro del mundo y no lo es el Señor, el Espíritu tampoco tiene mucho que hacer en esa vida. Ya esa persona parece que él solito tira. Y cuando uno realmente considera que lo material está por delante de lo espiritual, el Espíritu Santo todavía tiene menos lugar. ¿Para qué? Si ya sabe que lo material es lo primero de su vida y lo va empujando. Pudo regresar en el poder del Espíritu por eso. ¿Y qué hizo cuando regresó en el poder del Espíritu? Fíjense en esto porque es muy importante. En primer lugar, enseñaba en las sinagogas. Predicaba el reino de Dios. Nuestra vida tiene sentido en la medida en que comunicamos el Evangelio de Cristo a otros. A veces uno tiene un extraordinario don de evangelista. Es el caso, por ejemplo, del hermano Agüero. Tiene un don extraordinario. Pero a veces la gente no tiene un don de evangelista. Lo único que puede hacer es predicar a la vecina y comentarle el Evangelio. No importa. No importa. Comunica el Evangelio a los que tienes cerca. Si tienes un don de evangelista y hay millares de personas que se entregan a Jesús a través de tu predicación, gloria a Dios. Pero si lo único que puedes hacer es comentarle a la vecina o a tu cuñado o a un compañero de trabajo que Jesús puede redimir su vida, hazlo exactamente igual. Porque nuestra misión es comunicar eso a los demás. Y fíjense la segunda consecuencia. Jesús, que había rechazado la potestad y la gloria de los reinos del mundo, versículo 15, era glorificado por todos. No hay nada que aparentemente perdamos por rechazar las tentaciones del diablo que Dios no nos dé de mucha mejor manera y mucho más crecido por obedecer su voluntad. Muchos creyentes lamentablemente tienen la sensación de que si uno no cede en determinadas tentaciones, verdaderamente lo que se pierde, lo que nos vamos a perder,
no te pierdes absolutamente nada. Si acaso un tremendo sabor a cenizas en el alma y en el espíritu cuando uno de pronto se da cuenta de lo que es seguir las tentaciones del diablo. No hay nada que Dios no dé más que de sobra, de manera más rica y más hermosa y más profunda que lo mejor que el diablo pueda darte como tentación. Pero además hay cosas que el diablo nunca puede dar y que solo puede dar el Señor. El Señor te puede dar la tranquilidad de dormir por las noches pensando que aunque quizá en esos momentos no tengas más que un par de dólares, ni tus hijos van a pasar hambre ni tú vas a pasar necesidad, porque Él es el Señor de las riquezas de la creación. El Señor te puede dar la certeza de que aunque las bolsas de todo el mundo quiebren y aunque las perspectivas mundiales sean difíciles y aunque el precio de la gasolina suba, sin embargo, al final de la tormenta viene la calma y tú vas a llegar hasta la calma. El Señor te puede dar el sosiego y la paz de saber que nada va a pasar a los tuyos, porque Él te protegerá igual que protegió a Noé y a su familia en el arca. Y el Señor te puede dar, como decía Jesús, una paz que el mundo ni conoce, ni puede comprender, ni tiene, y sobre todo te puede dar la vida eterna.